Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, a Biosfera Televisión, también a los oyentes de Biosfera Radio que nos siguen a partir de este instante y durante, bueno, pues casi una horita tratando, como dice mi amigo, de arreglar el país, pero lo justo, tampoco dejarlo arreglado del todo, porque si no mañana, ¿qué íbamos a hacer? Seguro que si lo dejamos arreglado ya no hay nada de qué hablar, y si no hay nada de qué hablar en los medios de comunicación, mal asunto. Oiga, bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo de este jueves, que es Usoa Ibarra. Hola, Usoa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También a Carlos Espino, habitual de los jueves. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y Armando Santana, que se ha incorporado desde esta pasada semana y ya está por segunda vez consecutiva, y ojalá que sean muchos más también en esta mesa de debate. Hola, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Y muy bienvenido. Gracias. Bueno, a esta hora de la tarde se está celebrando un consejo de administración de los centros turísticos, que es el tema en torno al cual gira buena parte de la actualidad de esta jornada. Hay algunas novedades que tenemos que contarles. Por ejemplo, el Partido Socialista se ha pronunciado tratando, que yo creo que es lo que debe ser, otra cosa es cómo lo hayan asumido, que también se lo vamos a contar los trabajadores, de apaciguar un poco los ánimos, de ofrecer soluciones, alguna vía para tratar de escapar de ahí, porque lo que menos conviene ahora, no sé si va a suceder, pero lo que menos conviene es ejercer de bombero pirómano, o sea, tratar de apagar el fuego añadiéndole gasolina o petróleo, o, en fin, todo este tipo de cosas que no vienen nada bien. No se sabe qué va a pasar en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, que ha empezado uso a la 1:30 de esta tarde. Veremos a ver cuál es el mensaje que sale de ahí y qué se puede esperar. Parece complicado porque en principio el comité de empresa, y a partir de ahora me voy a dirigir exclusivamente al comité de empresa, que parece tener la clave de quiénes son realmente los que están apoyando este preaviso de huelga, teniendo en cuenta que Comisiones Obreras y UGT se han desmarcado completamente del preaviso y de las razones de la movilización y del momento, ¿no?, en el que se plantea. Por lo tanto, difícil parece un poco ese acercamiento o esa búsqueda de soluciones, también porque el comité de empresa parece enrocado en decir no a las dos vías que se han planteado para mejorar no solamente la contabilidad de los centros turísticos, sino también garantizar su modelo de gestión de futuro. Y esas dos vías de productividad serían una rebaja salarial o un aumento, incluso en este caso, de la jornada laboral. Es decir, las dos vías de la productividad que se están generalizando en este país, que ya no solamente se dirigen a los trabajadores de los centros turísticos como una empresa pública, sino que esto es el recetario que nos viene incluso desde el Banco Central Europeo y el FMI. Por lo tanto, yo sinceramente lo veo complicado y tengo temor de que además, si no se llega a un acuerdo de aquí al 15 de agosto, finalmente se ejecute ese preaviso de huelga, se produzca un desgaste de la imagen de estos trabajadores. Y luego, por dejar a mis compañeros que sigan, explico un poco por qué. Todo esto teniendo en cuenta que no lo hemos dicho, ustedes lo saben, y si no lo saben aprovecho para decírselo y para que lo visiten, porque vale mucho la pena. Usoa es bloguera, tiene un blog. Hoy hay encuentro de blogueros, por cierto, esta tarde. Sí, ¿vas a ir? En el Hotel Miramar. Sí, voy a ir porque así conozco a las personas que también están un poco en esa comunidad de blogueros. Bueno, y ese lo traigo a colación porque, bueno, ese dibujo, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero digamos ese escenario un tanto, digamos, pesimista que acaba de dibujar Usoa, pues se contradice con el blog, que se llama Positívate, que ella siempre trata de mirar el lado bueno de las cosas. ¿Será que no le ve mucho el lado bueno a esta cosa, si no lo hubiese dicho? No, principalmente porque me ha sorprendido un poco las condiciones del preaviso, la manera que han tenido los trabajadores incluso de dar a conocer de manera imprevista esta decisión. Oye, pues si tú además quieres poner en riesgo, entre comillas, lo que puede ser toda la campaña de verano de lo que es una empresa estratégica y pública de la isla de Lanzarote, yo creo que tienes que explicar algo más que presentar el preaviso con unas firmas que encima aparece, unas adhesiones de unos sindicatos que luego se dan marcha atrás, no sé, todo muy confuso y muy extraño. De ahí un poco también mis dudas, ¿no?, al respecto de que se consigan realmente posicionamientos en común. Bueno, hay una novedad que es la que ha ofrecido el Partido Socialista, que trata de buscar una salida a esta cuestión y sugiere dos cosas: que el proceso negociador se aplace
se alargue, no se aplace, ojo, se alargue, se prolongue hasta el 31 de diciembre. Actualmente el proceso negociador está abierto hasta el 7 de octubre. De esta manera el Partido Socialista lo que pretende, bueno, hago yo una lectura, después ya nos lo cuenta Carlos, pero lo que pretende es quitar de medio esa fecha fantasma, ¿no?, en la que entra en vigor el convenio colectivo provincial, aunque la empresa ya haya dicho que no tiene que ver una cosa con la otra, los trabajadores están un poco mosqueados. Y la otra, la introducir una figura del mediador. Bueno, si no son capaces de mirarse a los ojos de forma simbólica, trabajadores y empresa, pues que lo hagan a través de una tercera o cuarta o quinta mirada para ver si así se ofrece alguna solución. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que las manifestaciones que ha hecho Loli Corujo precisamente devuelven en este momento el debate donde creo que debe estar, que es introducir sensatez por ambas partes. Vamos a bajar la tensión, vamos a darnos un tiempo, y si no somos capaces de hablar entre nosotros, vamos a interponer a alguien. Porque en ese retrato que hacía Usua, y que yo puedo compartir algunas de las pinceladas, no nos olvidemos de retratar también a la otra parte. Esto es un conflicto entre dos. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de que los trabajadores de los centros tienen que coger y perder porque no pueden ser unos privilegiados, hombre, recordemos que se les ha bajado un 5%, se les ha quitado una paga, han perdido la movilidad funcional, han perdido el derecho a disfrutar determinado tipo de días. Es decir, han ido haciendo una serie de sesiones que después, curiosamente, los directivos pata negra, que se supone que contratamos para que mejoraran enormemente la productividad de los centros, y no lo están logrando. Pero esos directivos pata negra no se les ha quitado la paga. ¿Sabes por qué, Usua? La respuesta que dan es: nosotros no tenemos paga porque la tenemos prorrateada. Eso es de un nivel de indecencia. Cuando tú coges a un trabajador que su sueldo medio, porque cuando hablamos de los sueldos de los centros nos olvidamos de que la mayor parte de los trabajadores de los centros se pueden dar con un canto en los dientes los que son mileuristas, algunos están incluso por debajo. Cuando esos trabajadores que son mileuristas se les ha quitado una paga, se les ha quitado un 5%, se le pueden cambiar vacaciones, se les da movilidad funcional y geográfica. Cuando hacen todo ese tipo de sacrificios, viene el señor que gana 60.000 euros y se ríe en su cara diciéndole: ¿cómo me van a quitar una paga que yo no tengo ninguna? Sí, señor, las tiene usted repartidas a lo largo de los meses, por tanto quítese la parte proporcional. El equipo directivo no ha cedido nada de lo que se le ha hecho pedir a los trabajadores. La legitimidad, cuando se imponen decisiones duras, se conquista también siendo ejemplar en los comportamientos. Disculpa un momentito por matizar, porque esta me la sé y en fin, hay gente que sabe que la sé. El directivo pata negra, como tú lo llamas, o en fin, la parte de la empresa, la rebaja de salarios es escalonada. Ellos aplican un 10% de rebaja. Es lo que me han hecho llegar a mí. Ellos no han perdido ninguna de las pagas, como sí han perdido los trabajadores. Hasta ahora. Pero ahora en este proceso negociador ellos ofrecen un 10% de su paga. El que más gana más se recorta. Y sí, es escalonada. Pero estamos hablando que los demás vienen durante los últimos 2 años haciendo unos sacrificios para que ahora nos permitamos a veces catalogar la situación como si a lo largo, durante toda la crisis, los trabajadores de los centros hubieran mantenido sus niveles salariales. No, llevan más de 2 años haciendo sus sacrificios y los tienen que hacer, y no me da pena. Los están haciendo en este momento todos los trabajadores. Pero lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo en este momento, de tratar de colocar en los medios el hecho de: no, es que estos señores no han cedido nada. No, hombre, han cedido ya desde hace 2 años. Es más, recordarás esto que te han explicado, que una sesión de las que hicieron fue para que no se produjeran despidos en el Castillo, sí, que ahora se vuelve a amenazar con ellos. Hombre, pero si esos trabajadores los estamos pagando por el acuerdo que llegamos con lo que cada uno de los trabajadores dejamos de ingresar. Claro. Y luego ya por último, si hay abierto un conflicto, lo que no me parece adecuado es que un cargo técnico, que además no es político, ocupe la sala de prensa de Cabildo con el escudo institucional detrás y se dedique a lanzar determinado tipo de acusaciones. Eso me parece totalmente incompatible con un principio de buena fe cuando estamos en un proceso negociador que, como dice Usua, tiene una importancia enorme. Es que estamos jugando con el momento clave del año, pero la responsabilidad la tiene solamente una parte, o la otra tiene que tratar de rebajar el nivel de tensión y reconducir. Y ya termino por último. Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular han dicho que no están de acuerdo en absoluto con la reforma del Partido Popular que permite extinguir los convenios y que coloca toda la fuerza del lado de la empresa. Eso que dijo Ana Oramas en el Parlamento español cuando se enfrentó a la reforma es lo que tiene que hacer en este momento sus compañeros en las instituciones. Aquí lo que se está usando, después de haber criticado al Partido Popular, es el mecanismo que el Partido Popular ha dado para atemorizar a los trabajadores.
me parece una falta de coherencia política brutal. Dale, Armando. Yo, sin que siga de precedente, comparto al 100% las palabras de Carlos, ¿no? Yo, en este caso, me he preocupado de hablar con la otra parte. Estuve la semana pasada hablando un ratito con Antonio Bonilla, que es el representante de Intersindical, y oye, me comentaba todo esto, el sacrificio tan grande que han hecho ellos durante estos últimos años. Han perdido, creo que 10.000 euros en los últimos años en sacrificios, en la congelación del 5%. En fin, y sí veo también una campaña de intentar demonizar pues, a los trabajadores. Está claro que si la huelga llega el día 15, quien va a salir perdiendo somos todos, ¿no? Somos la isla en general por la mala imagen que se va a crear. Pero es verdad que estoy en desacuerdo con que se intente culpabilizar, digamos, de alguna forma solo a los trabajadores. Sobre todo cuando aquellos que quieren dar ejemplo no lo han dado, porque si no mal recuerdo, yo estaba fuera de la isla. Creo que el gerente se llevó una indemnización hace tiempo millonaria, ¿no? Cuando salió de su puesto de trabajo. O en este caso también pues no ha sido, digamos, ejemplo de gestión, tanto los centros turísticos, que creo que se factura un 25% menos a como se facturaba antes, o la gestión que realizó arriba en Sonsama, ¿no? Entonces yo creo que para dar ejemplo uno tiene que darlo. De mutuo propio, ¿no? Creo que deberían de sentarse. Creo que la propuesta que lanza el PSOE con Dolores Corujo de llegar a un acuerdo ambas partes para que no salga perjudicada la isla, y sobre todo buscar un mediador. Espero que el mediador no sea el presidente del Cabildo, porque entonces nos quedaremos incluso hasta sin isla, ¿no? Pero bueno, que poner el foco solo en los trabajadores me parece que no es justo. Yo he hablado esta mañana con Antonio Bonilla, con el presidente o el portavoz del comité de empresa, al hilo de lo que ha planteado el Partido Socialista. Ellos en principio ven bien la figura él, pero vamos, tiene que pronunciarse el comité de empresa. Creo que se van a reunir en el Monumento al Campesino, me parece que mañana, no sé si el comité o la asamblea. Ve bien la figura de un mediador, porque es que el asunto se ha enquistado muchísimo, ¿no? Y en cuanto a los plazos, bueno, lo de alargar más el calendario de negociaciones lo ve como estirar un chicle que de momento ya se ha quedado el chicle sin sabor. Se trata de volver a retomar efectivamente las negociaciones. En definitiva, de hablar de lo fundamental, de lo que decía Usoa, es decir, se acepta o no se acepta trabajar media hora más a la semana hasta un total de 40 horas, se acepta o no se acepta el 4,6% menos de sueldo y a cambio un incremento en el reparto de beneficios por incentivos, acepta o no que los que se vayan incorporando a los centros turísticos tengan un convenio distinto del que disfrutan ahora mismo los propios trabajadores de los centros. Es decir, en ese escenario, ¿no? Sí, vamos a ver. A mí también me llama mucho la atención, y es la pregunta retórica que me hago y que lanzo al aire. ¿Por qué siempre hay tantas dificultades de llegar a acuerdos cuando se plantean bueno, pues revisiones de convenios o revisiones de esos modelos de gestión dentro de los centros turísticos? ¿Por qué siempre se enquistan las negociaciones? Bueno, eso es mérito, habiendo además a veces hasta agentes políticos distintos. Mérito de los negociadores, ¿no? Se da esa circunstancia. Esa es la pregunta que lanza al aire. Desde luego que a mí me encantaría que el tema de los centros turísticos se planteara exclusivamente desde el principio económico, ¿no? De evaluación de la situación por la que atraviesan los centros turísticos. Tenemos un plan estratégico y una hoja de ruta que en principio el Grupo de Gobierno avala y que está basada en unos datos objetivos que dicen que sería rentable o viable ese nuevo modelo de gestión siempre y cuando los trabajadores también hagan un esfuerzo, y ese esfuerzo pasa por lo que acabas un poco de explicar en esos 3 o 4 aspectos más genéricos. Posponer el tema de la negociación o el tema del convenio colectivo no me parece solucionar el problema, me parece congelar unos privilegios que, según ese plan estratégico, y vuelvo a insistir, que avalan tanto Coalición Canaria como Partido Socialista, no va a llegar a un buen puerto, es decir, no va a hacer que los centros turísticos puedan prosperar. Por lo tanto, me parece un poco ilógico en este sentido, y perdóname, Carlos, que el Partido Socialista proponga posponer cuando en principio cree que con el plan estratégico se pueden salvar los centros desde ya. ¿Para qué posponerlo? Primero porque particularmente yo, ya que me estás preguntando mi opinión, pero posiblemente coincida con lo de la Secretaría General, porque también ha propuesto, porque por definición desconfío de las soluciones únicas, ¿vale? Los salvapatrias, salva empresas, salva lo que tú quieras, la historia lo que nos ha demostrado
es que es una manera de mirar y hay otras. Posiblemente los trabajadores, y me consta por muchas conversaciones mantenidas en el momento que tuve responsabilidad, lo mismo que ahora, el nivel que tienen, y lo han demostrado, de sacrificio es altísimo. Pero ese tipo de cosas es muy diferente llegar y decir, yo tengo la sartén por el mango con una ley que ha aprobado el PP, te quedas sin convenio y o pasas por aquí o te vas a enterar, eso provoca una respuesta, mientras que sentarse a negociar nos permite encontrar otro tipo de escenario. Sí, pero... no te olvides de que, por ejemplo, y vuelvo a recalcarlo, llegaron a un sacrificio en la época de Astrid Pérez para evitar que se despidiera a los compañeros del Castillo. El lunes de la semana hoy pasada o de esta semana, no recuerdo, leímos el conjunto de ese tipo de concesiones que hizo los trabajadores y lo reconocimos en el convenio del 2010, me parece que fue, que efectivamente fue un paso hacia adelante por parte de los trabajadores. Pero perdona, Usoa, y en ese momento, esa respuesta, y es donde te iba a llegar, en ese momento era también lo mismo que tú estás diciendo ahora, una hoja de ruta que tiene clara la dirección política y con esto salva los centros. Pero mire, es que a los 2 años viene a decirme lo mismo. Es que a lo mejor el problema no está en los trabajadores. A lo mejor es que usted no está llevando las políticas comerciales adecuadas. A lo mejor es que usted no está tratando las tiendas de los centros como deben tratarse. Pero, a lo mejor es que la estructura de precios de las entradas no es la adecuada. ¿Qué vamos a esperar? Pero es que todos esos factores o esas piezas del puzzle están dentro del plan estratégico. Ahora estamos analizando o extrayendo de la lectura solo a los trabajadores, pero por supuesto que se está con el tema del marketing, con el tema de las ventas, con el tema de las compras. Hace 2 años. Y hace 2 años los trabajadores eran malos porque no le hacían caso a la solución definitiva. Y mira cómo no ha sido la solución. Es que vamos a ver una cosa, pero nos vamos a creer en este momento que en economía alguien tiene la única verdad, la única manera de afrontar las cosas. Hombre, por favor, es que lo que a mí no me sirve es que como se han hecho unos números y esta es la solución, hay que tragárselos. Pues mire usted, yo le presento otros números distintos con otras condiciones. Y la prueba está, vuelvo a insistir, en que la negociación de ese convenio anterior, que fue durísima, que se cobró algo que algún día tendremos que recordar por qué lo permitimos, como fue el despido de un trabajador de los centros. Y lo digo yo que he despedido a 2, y he abierto expedientes de sanciones de empleo y sueldo, como me recordaba alguien en el sindicato, más que el resto de los consejeros. No estoy hablando de tragar con las condiciones, lo que estoy diciendo es que aquí se llegó hasta el caso vergonzoso de despedir a alguien por un tema de opinión. Bueno, cerramos ese convenio que iba a ser la salvación y así nos lo vendieron, y a los 2 años estamos hablando de lo mismo. Entonces, por favor, no hay legitimidad en ese momento para coger y decir que es que lo que dice el grupo de gobierno tiene que ir a misa porque tiene la varita mágica, que ya se ha demostrado que no. Entonces, en un proceso de negociación, que es lo que se ha abierto, lo que no puedes pedir tú es que el proceso de negociación consista en que los trabajadores acepten lo que con toda razón le ha puesto la parte empresarial sobre la mesa. Eso no es negociación, eso es imposición. Y que yo sepa, todavía existe la negociación colectiva. Preguntaba antes, Usoa, por qué se inquista esta negociación, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Porque se utiliza políticamente. Y yo creo que así lo ven los telespectadores y la opinión pública de Lanzarote. Lo tenemos ahí en los titulares de hoy y de ayer. O sea, el señor Barreto dice que va a llevar a Pedro Sanginés a los tribunales porque le había lanzado alguna mentira sobre él. Hoy el señor Pedro Sanginés, creo que es en el Canal 7, dice que está encantado de la vida porque le va a decir que le dijo que... O sea, que al final esto se utiliza, digamos, que de forma política, como se usa todo lo que ocurre y los temas interesantes que suceden en Lanzarote. Yo creo que el plan estratégico ha sido un fracaso, corríjanme ustedes si me equivoco, ¿no? Cuando desde hace 2 años hasta acá los centros turísticos tienen más pérdidas que cuando empezó a tomarse. Sobre todo hay algo que... Pero es que en ninguno de los 2 casos, ni en el plan de viabilidad del Partido Popular, digo del Partido Popular porque fue Astrid Pérez en principio quien lo firmaba o lo patroneaba, ni en ahora el plan estratégico se ha conseguido realmente aplicarlo al 100%. Pero ¿cómo se conseguía, Usoa? Por ejemplo, cuando se empieza a trabajar con este plan estratégico y según palabras del señor Bonilla, lo primero que hace el gerente cuando toma posesión es subirse el sueldo. ¿Eso es ejemplo para el resto de trabajadores? Desde luego que a José Juan Lorenzo habría que pedirle la dimisión si efectivamente no se cumple con su percepción de que el plan estratégico en el segundo semestre del año daría resultados positivos. En el mes de junio ya vimos que, ligeramente y de cierta manera
casi insignificantemente hablando, pero ha habido una mejoría, y también porque él aseguraba que se iban a pasar de esas pérdidas escandalosas a beneficios inmediatos a final de año, que sería cuando habría que pedirle cuentas. Si no se consigue realmente que ese plan estratégico tenga esos resultados tan positivos, habría que pedirle la dimisión. Eso es inevitable. Que claro, es una de las cuestiones que la empresa está defendiendo y que se ha mostrado absolutamente más escandalizada que nunca antes en las distintas convocatorias y conflictos que ha habido en los centros turísticos, y los ha habido y gordos, ¿no? Ellos están absolutamente convencidos de que ese plan estratégico ya empieza a dar sus frutos ahora, en este segundo semestre del año, y que una interrupción de estas características en plan huelga les revienta absolutamente pues todas las cifras, ¿no? Que en un principio... Pero entonces, ¿por qué la provocan? ¿Eh? Entonces, ¿por qué la provocan? Ya, es decir, pero es que a lo mejor ellos pensaban o planteaban apoyar esa mejoría en el segundo semestre ya en este tipo de medidas que no sé cuándo entrarían en vigor. Pues se supone que de entrada, pues como mínimo para el año siguiente, pues ya están pasados los salarios en base anual. Entonces... Pero lo que quiero decir es que precisamente porque estamos hablando de un tema tan delicado, a mí me sorprende que se salga con un bidón de gasolina encima de la llama. O sea, yo no me estoy posicionando de ningún lado, que puedo tener mis simpatías por lo que conozco internamente, más de un lado que de otro, pero eso es subjetivo. Pero lo que sí voy es que si el tema es conflictivo, siéntense y hablen. En la actual coyuntura, es decir, todos los trabajadores hemos hecho un esfuerzo brutal. Y todos los empleados públicos, sin negociación, se les ha bajado el sueldo por decreto. ¿Y qué le ha pasado, Así ha sido. ¿Y qué le ha pasado a los empleados de los centros? Pues ya está, pero que ya se no les bajó por decreto. Efectivamente, uno por bajada de decreto y otro porque ellos reconocieron que tenían que hacer esa concesión, de acuerdo, pero es que están en una situación tan privilegiada que incluso bajando unos escalones en la escalera siguen en una situación de privilegio. ¿Me puedes explicar algunos de los privilegios que tienen? 16 pagas. 16 pagas. No, la base anual, o sea, ¿cómo quedan al final? Porque tú puedes tener 16 pagas, pero si el salario es bajísimo, las 16 pagas es hacer muchísimo menos que el trabajador que tiene 12 o que tiene 14. Bueno, tú sabrás que eras el que firmaba las nóminas hace poco. Pues por eso sé lo que estoy diciendo, que salvo los encargados o la gente que tenía, porque algún político anterior graciosamente le concedió una serie de pluses y lo había consolidado en nómina, el resto están ganando lo mismo que cualquier trabajador. Lo mismo que cualquier trabajador de su sector, del convenio provincial. De su sector, y en ocasiones estuvieron hasta por debajo. Y luego, sobre todo, hay una cosa. Vamos a coger lo que ha pasado con los empleados públicos de cualquier administración y ninguno ha tenido el nivel de bajada de salario que han tenido los empleados de los centros. Déjame que te lo ponga en duda, que haga una pregunta. Es decir, ¿tú me quieres decir a mí que un trabajador de los centros turísticos con 16 pagas al año, a final de año, no supera los 18.000 euros? Los 18, espera, déjame hacer 18.000 serían 1.500 no, pueden superarlo al mes. Sí. Con 16 pagas pueden ganar más de 18.000. Sumando las 16 pagas, sí. Es decir, son más de 1.000 al mes. Sí, algunos. Hay otros que están sobre los 1.000 al mes porque son 1.000. Claro, a eso me refiero. ¿Hay trabajadores que sumando las 16 pagas no llegan a 18.000 al año? Yo creo que hay algunos que están por debajo, por lo que recuerdo de las nóminas, que eran 1.000 y poquitos euros a final de mes. Una cuestión. Sí. No quiero que la gente me malinterprete, porque no me parece un privilegio que una persona gane 1.000 euros al mes. No me parece ningún privilegio. Pero como está el país, con 6 millones de habitantes, con 6 millones de parados, que son habitantes, con las dificultades económicas que todos atraviesan, con personas que están hasta dispuestas a pagar por trabajar, a trabajar de manera parcial o temporal, en esas circunstancias es que ahora 1.000 euros son un privilegio. Claro, a eso entonces, me refiero, no que esté de acuerdo con que la gente tenga que... Mañana nos vamos a la calle real y le pedimos a todos los empleados de banca en este momento que también ganen 1.000 euros por cómo está el país. Bueno, y nos vamos al Cabildo y le pedimos a todos los funcionarios que ganen 1.000 euros por cómo está el país. Si tú me hablas en este momento de si todos los españoles debiéramos ser capaces de estar durante 2 años trabajando todos por 1.500 euros para sacar a la gente del paro, me apunto el primero. Ahora, que no me cuenten en la negociación de una empresa y uso tus palabras, con una discusión con argumentos objetivos de cómo es la viabilidad de la empresa, que me digas, me sustituyas ese argumento colectivo por decir, Titi, que eres un privilegiado, que hay gente que está peor que tú. Y aquí pasa por el aro para seguir. No, hombre, vamos a saber qué valores defendemos.
No, que tienen privilegios, yo estoy convencido de que sí, Carlos, y que las condiciones laborales del convenio de hostelería de los trabajadores normales que trabajan en un restaurante o un hotel no son las mismas que los centros turísticos, estoy convencido de que tampoco son las mismas. O sea, que tienen mejores condiciones laborales los trabajadores de los centros turísticos que el resto del convenio. Sí, pero no, eso no es como la monarquía, es decir, no han nacido con esos privilegios. Pero los han ganado. No son derechos que ellos han ganado. Y renunciar, cualquier trabajador renunciar a un derecho adquirido. Pero es que nos estamos olvidando de todo. Tú no puedes caracterizar una situación por una foto fija. Mira, en los centros se pasaron años, pero años y años, donde la media que ingresaba cualquier trabajador de los centros era mucho más baja que la que se cobraba en la calle. ¿Por qué? Porque el tipo de persona que optó por eso valoró más la estabilidad en el trabajo que la nómina. Yo recuerdo, en mi época de empleado de banca, cuando pagábamos nóminas, y estoy hablando desde el año 84, a camareros en Puerto del Carmen de el equivalente hoy en día a 3.000 euros. ¿Vale? Y en ese momento no lo ganaba un empleado de los centros. ¿Por qué era tonto? No, porque había apostado más por la estabilidad que por otro tipo de cosas. Esas eran las reglas del juego. Que después ese tipo de sector o la parte privada de ese sector ha experimentado una bajada, ¿vale? Pero es que los otros, los de los centros, cuando era esa época bollante, no recogieron esos beneficios. Eso de entrada, no comparemos situaciones, porque hasta hace 3 años desde luego estaban en media salarial por debajo de lo que pagaba el sector. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero en y luego, insisto, el nivel de privilegio es un sueldo de 1.000 y poquitos euros para la mayor parte de ellos. Es que no hay más. Y si no, que pongan las nóminas sobre la mesa para que veas que los gastos de personal se van en directivos, en directores y en gente que tiene pluses inexplicables, pero el camarero, el empleado normal, después el camarero puede tener unos pluses porque le toca hacer una serie de horas extras y una serie de turnos. Pero un taquillero, personal de limpieza, es que nos olvidamos que hay un montón de ellos que no tienen ni siquiera ningún complemento más, porque lo que les toca trabajar pues es eso, de jardinero o en el tema de mantenimiento. Pero yo vuelvo a lo mismo, que no me sirve que en este momento, si estamos hablando de la negociación entre la parte empresarial y los trabajadores y estamos hablando de números, la respuesta sea: es que usted es un privilegiado. Bueno, la parte empresarial, no olvidemos que es una empresa pública, y precisamente en esa reestructuración de la administración se intenta evitar burbujas y la sensación de que existen esos privilegios, y es lo que en principio también se pretende con esa reformulación del sistema administrativo. Te pregunto una cosa, Carlos. ¿Podría aplicarse un ERE por parte de los centros turísticos, en este caso de la EPEL, sobre sus trabajadores? Porque ahora, la propia puerta abierta en esa reforma laboral y en la reforma de la administración lo permitiría. ¿Se podría hacer? Pues me imagino que sí. Sabes que hay juristas que disienten en la capacidad de aplicar los EREs en administraciones y demás, pero yo te devuelvo la pregunta. ¿La ley contempla el uso del ERE? ¿Podría utilizarlo? La ley contempla el derecho de huelga, ¿verdad? Sí. ¿Podría entonces hacerse una huelga salvaje y tener la isla durante un mes cerrado? Claro, pero si el AEPEL no tuviera intención de negociar realmente, intención de dialogar, intención de aplicar el plan estratégico con las partes integradas en él, pues entonces aplicaría el ERE y punto y pelota. Claro, y se puede encontrar con un tipo de respuesta y punto pelota. Yo lo que te quiero decir es que habiendo las dos posibilidades, a mí lo que me sorprende es que aparezca alguien y diga: chicos, hasta el día 27 y si no te aplico esto por decreto ley. Hay que pretender que el que está en el otro lado, porque que yo sepa, eso fue lo primero que se dijo, que se había acabado y que era el día 27, o la cronología no importa aquí. Entonces, al que llega y dice hasta el 27 que la ley me ampara, pues le digo yo, pues mira, con mi pancarta y en la puerta, porque la ley me ampara. Dios, el desastre que está hablando, la marca España, la marca Lanzarote, nos hundimos. Pero ¿quién te mandó a salir a provocar a un colectivo con una mesa de negociación abierta diciéndole que hasta aquí está la raya? Y más, vuelvo a insistir, cuando Coalición Canaria y el Partido Socialista hemos dicho que de lo más perverso que tiene la reforma laboral es haberse cargado los mecanismos de negociación colectiva y haber permitido que los convenios se queden desarmados, como está pasando en este momento. De todos modos, perdóname, Armando, y ya te dejo, porque se me va a olvidar si no. El preaviso de huelga de los trabajadores se presenta después de que la EPEL dijera que se posponía o se prorrogaba la negociación del convenio
al 7 de octubre. No. Por lo tanto, se basó en un criterio de una hipótesis. No es posponer y prorrogar, es seguir dejando abierta la negociación Pues hasta el 7 de octubre, fecha límite 7 de octubre. Pero Claro. hoy se podría negociar, Pero ayer esta- también, claro, mañana pero, también. pero el Pero comité si de yo- empresa pero estamos anuncia en el la preaviso negociación. de huelga. Pero Anuncia si yo el te preaviso traigo de la huelga mesa- cuando la EPEL le dice, de acuerdo, hasta el 7 de octubre La vamos empresa- a seguir la negociando. empresa dice que y se seguir basa- hablando. y no dices la consecuencia que tiene eso. ¿Cuál? La consecuencia es que si no llegamos a un acuerdo ese día, decae el convenio y se queda usted con el No, otro. vamos a ver, Vaya. es que eso es lo que la empresa, José Juan Lorenzo, ayer en la radio, por eso me la sé, porque lo dijo. Él dice que se basa este preaviso de huelga en dos grandes mentiras. Una, que se ha suspendido la negociación y no es verdad, sigue abierta, hace 5 minutos podían estar negociando, ahora pueden estar negociando, mañana también y tal, hasta el 7 de octubre. Y efectivamente esa es una fecha perversa porque el 7 de octubre caen los convenios colectivos Pues claro. y se implantaría el de hostelería. Claro. Pero ellos, no, un momento, pero es que la empresa dice que eso no va a suceder. Porque lo dice él. Es decir, no me refiero. Hombre, vamos a ver, hay que creer en las palabras de las negociaciones. Es decir, José Juan Lorenzo dice que la empresa, que el 7 de octubre han puesto una fecha del 7 de octubre haciéndola coincidir efectivamente con eso, pero que no tiene que pasar exactamente eso. Y yo le pregunté, bueno, entonces, ¿para qué ponen el 7 de octubre? Y no el 8, el 6, el 30 de diciembre o lo que sea. Exactamente el 8, que es muy perversa efectivamente esa fecha. Entonces, la respuesta que da es, y si en esa fecha, si el 7 de octubre no se ha llegado a un acuerdo, el comité el consejero delegado se abstrae de todo y pasa la pelota al Consejo de Administración para que tome una decisión. Hasta ahí me contaron y hasta ahí podemos. Claro, y en ese momento la decisión es, salvo que se diga lo contrario, que el convenio de ¿Ya lo sabes tú? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que creer a ti y no al consejero delegado? Porque es la consecuencia inmediata de la aplicación de la ley y lo contrario sería explicitar la prórroga. Por tanto, si lo que no se tiene es la intención de utilizar ese mecanismo perverso, hay una manera de dar la respuesta sobre la marcha, que es el compromiso público de que si en el 7 no se llega, se mantiene la prórroga. Pero como no lo van a hacer porque lo que se el está compromiso usando... público es que si el 7 no se ha llegado a un acuerdo, la pelota pasa al tejado del Consejo de Administración. ¿Y qué Esa es la respuesta que me han dado a mí. ¿Y cuáles son las dos pública. cosas que puede hacer el Consejo de Administración? O dejar que decaiga el convenio, que tienen toda la capacidad de hacerlo, con simplemente no hacer nada, o prorrogar, tomar la decisión de prorrogar hasta que llegue, precisamente para evitar que tengamos que convertir esto en un acto de fe sobre cómo se comportará o no el 7 de octubre, es por lo que plantea la secretaria general del Partido Socialista, pues mire, vamos a comprometernos hasta enero del próximo año, y entonces ya sabemos todos a lo que jugamos. Pero es que lo mismo que a ti se te ha dicho eso en la radio, lo que se le ha dicho a los trabajadores es, tienen ustedes hasta el 7 porque si no saben lo que sucede. Es que vamos a ver, lo que no podemos olvidar, ¿no? Esta una parte no la desconozco y por eso te quiero preguntar. El convenio es de 1999, ¿no? Con acuerdos posteriores, como por ejemplo el que se firmó con Astrid Pérez. Por tanto, no es del efectivamente, 99. porque quedó caducado, se renovó, en este caso ya se llegó a una negociación y ahora existen aspectos legales, es una pregunta, que tienen que ser modificados porque no se ajustan a derecho. No exactamente. ¿Cómo Existe la posibilidad en este momento que las partes se pongan de acuerdo, se sienten y digan, el convenio queda extendido un año más. Eso no va contra la ley. Y de hecho se están produciendo sentencias en ese sentido. Lo que se está haciendo es utilizando por parte de la empresa el mecanismo legal que ha activado el PP, que todos dijimos que no estábamos de acuerdo con él y lo hemos criticado, pero nos olvidamos que era situar la posibilidad de caducar el convenio de manera unilateral en el lado de la empresa. Y yo, como me esfuerzo por ser coherente, cuando defendí que eso era uno de los disparates más de la reforma laboral, no se me ocurre utilizarlo en este momento, aunque pueda beneficiarme si fuera responsable de una empresa pública, porque hay una cosa que está por encima de eso, que es la coherencia. Y si todos criticamos, vamos, no recuerdo en concreto que lo hicieras tú, que lo hiciera Jaime, que lo hiciera Armando, pero sé que básicamente ha coincidido, menos los más recalcitrantes del PP, todo el mundo en señalar que es un disparate cargarse la capacidad de negociación colectiva. Después, sin embargo, cuando descendemos a nuestro caso concreto, le encontramos explicaciones y hablamos de privilegios y hablamos de voto de confianza y hablamos de daño a la imagen de la isla. Es mucho más sencillo. Operemos como si no existiera esa reforma perversa. Las partes pueden darlo por prorrogado y darse un tiempo para llegar a un acuerdo como siempre se ha llegado. Lo que no se puede utilizar es eso, es como arma y después pedir por el otro lado que haya un nivel de sensatez, de responsabilidad, porque aquí o la ponemos todos
o esto no arranca. Sobre la posibilidad de ERE que contemplaba Usoa, que es que se está comentando que podía... Bueno, pero se ocurrir estaba eso. comentando hace mucho. Hombre, que pues habrá que Que es tener... el margen que también se le ha Bueno, de hecho, dado a la renunciaron empresa. a la paga extra para en el salvar aspecto, un- efectivamente, en el aspecto político, la empresa se está dando un margen, a los trabajadores se le ha dado otro margen, se ha estado en esas negociaciones, porque desde luego que el riesgo de ese ERE ha sobrevalorado a los centros turísticos hace tiempo. Estoy de acuerdo en que efectivamente si tienen que llegar a una negociación, tanto unos como otros tendrán que hacer cesiones. Y en el aspecto, por ejemplo, que comentabas de los directivos pata negra, por utilizar tu mismo calificativo, oye, pues si también están sobredimensionados sus sueldos, sus nóminas y suponen un lastre para la empresa, pues también habría que atajar ese aspecto. Tijera. Pero, ¿tú crees realmente que tienen margen ahora mismo los centros turísticos para tomarse ese año sabático? Espera un segundito porque es que Armando está intentando tirar el córner. No, para nada. No, sobre el ERE es que me preocupa mucho esto de con la mente calenturienta, pues ejecutar un ERE. En Fuerteventura hemos tenido la mala decisión que tuvo en su momento Claudina Morales de no hacer caso y meter un ERE y echar a un montón de trabajadores, que además que eran trabajadores por derecho, y luego la justicia les dio la razón otra vez a esos trabajadores y le ha supuesto un problemón muy grande al Ayuntamiento de La Oliva, ¿no? Que a veces amenazar y tomar decisiones de este tipo a los trabajadores puede tener sus grandes consecuencias, ¿no? Ahora sí, responda a la pregunta, por favor. Gracias. Y perdón, Armando, que reconozco la vehemencia con el tema y en algún momento pues a lo mejor he consumido más tiempo del adecuado. Pero coincido con eso, o sea, no podemos tomar estas medidas en calentura. Y sobre todo, y me perdonas Usoa, es una apreciación muy personal, hombre, dibujemos con lápiz fino. O sea, ¿cómo que es ahora tomarse un año sabático? Pero ¿quién ha propuesto tomarse un año sabático? Se ha propuesto darnos más tiempo para negociar, pero un año sabático no es eso, no es no vamos a hablar hasta dentro de un año, no es todo sigue igual hasta dentro de un año, es démonos más tiempo para trabajar. ¿Pero qué es lo que va a cambiar en esos 2 meses? Porque el otro... En esos 2 meses que nos sentaremos a discutir, que se ha propuesto la figura de un mediador, que habrá que poner los números sobre la mesa y contrastarlos más, porque vuelvo a lo mismo, cuando llegó Astrid con sus números y con gran parte del equipo técnico que ha hecho los números estos, se hace esto y esto arreglado, chicos. Parece mentira que nadie se hubiera dado cuenta antes, tenemos la solución. Chicos, y están 2 años después pidiendo más sacrificios. Es que yo soy trabajador y lo que estoy preguntando es cuánto tiempo va a durar ese plan. Mire, es que si le digo que sí y dentro de 6 meses no me va a decir lo contrario. Es que vuelven a introducir el tema de los trabajadores del Castillo cuando los trabajadores de los centros han cedido parte de su salario para pagar el sueldo de los trabajadores del Castillo. ¿Que me lo vas a cobrar 2 veces? Yo creo que se merece Los un poquito trabajadores más del de Castillo seriedad. y todos los trabajadores de la PEL, ¿no? No, En todos su los rebaja del trabajadores 5% de su la EPEL salario. hicieron una rebaja para compensar y que no fuera necesario Pues ya está. despedir a los trabajadores del para los Castillo. trabajadores Pero es, que de la lo, EPEL. pero es que lo vuelven a meter. No, dije todos los trabajadores. Sí, de Para la EPEL, pagar- pero no solo los trabajadores para pagar del... lo del Castillo. Sí. ¿Vale? Y ahora resulta que lo vuelven a meter en el ajo. Pero oiga, pero vamos a ver, que no me los meta, que esa cuenta ya nos la ha cargado. ¿Cuántas veces me va a cobrar los trabajadores del Castillo? ¿Otra vez? Bueno, punto pelota, o como se dice ahora, fin de la cita. Porque ahora Fin de la cita. hay que modernizarse. Ya no se dice punta pelota, se dice fin de la cita. Fin de la cita. Creo que se dice así. Por cierto, una última cuestión. Me acabo de acordar de Colombo. ¿Tú ves las películas de Colombo, la serie del detective? Toma. Después de estar Tú, toda la perdona, tarde... pero tú en Cataluña tenías 2 cadenas, nosotros teníamos una. Bueno. Había que verse Colombo por narices. Pues que cuando ya Colombo ya se iba de la habitación y antes de irse siempre volvía para atrás y decía una última cosa y ahí es cuando ya te trincaba. Ahí ya es cuando ya... Si veías tú a Colombo ir para atrás, Pues mira para Armando. si veías a Colombo volver a cerrar la puerta y decir una última cuestión y tal, ya date por detenido. No, todas estas cosas que planteas con tanta vehemencia, con tanto ímpetu, ¿lo sabe tu partido en el Cabildo? Porque es que da la sensación de que el Partido Socialista... Volvemos a lo mismo de siempre, de estas últimas semanas, que el Grupo Socialista en el Cabildo Pues no sé, está pero- más feliz que una perdiz con Pero como te consta, yo el no, plan estratégico. como te consta, yo no pinto nada en el partido, yo te estoy contando aquí lo que yo pienso. Ya, claro, pero... Si alguno tiene en su día la inquietud de saberlo y me llama, pues yo encantado de contárselo. Sí. Pero evidentemente no Sí, pero soy es que yo el la persona partido, que es lo que dice. punto de volvemos a la misma. confusión tenemos. El Un partido punto de ha confusión tenemos. vuelto a dar una pista Claro. que yo no sé si los del grupo del Cabildo del grupo socialista en el Cabildo sabrán entrar por la prensa. Yo estoy convencido
conociendo a Loli Corujo y convencido de que ya dio explicaciones de que se habían producido faltas de coordinación y que iba a tratar de que no se produjera, yo estoy convencido de que esto lo saben los consejeros del Cabildo, pero convencido totalmente. No sé, como últimamente no le va muy bien el WhatsApp a Loli Corujo, de repente... No, a Loli le va muy bien. Le funciona bien ya. Sí, no, perfectamente. A lo mejor a otras personas no le funciona, pero por una razón muy sencilla, que el nuestro es un partido jerárquico y que todos tenemos clarito por los estatutos quién tiene la última palabra y la decisión. Y si hay una duda, y sobre todo en temas clave, hay que dirigirse a preguntar. No actuar y después decir, oye, es que no me dijiste nada. No, o sea que una última cosa, previsiblemente en la reunión del Consejo de Administración, que bueno, no tengo noticias de que haya terminado, puede que haya dos posturas diferentes, la que plantea Coalición Canaria y la que plantea el Partido Socialista. Pero yo creo que no son tan diferentes, o sea que vamos a ver, todos queremos evitar la huelga, todos queremos racionalizar las cuentas de los centros y hacer que funcione mejor. Y el factor que introdució el Partido Socialista es, oye, en vez de poner una fecha mágica con ciertos toques perversos, vamos a poner diciembre y vamos a buscar un mediador. Pero alguien quiere algo distinto. ¿Alguien quiere en este momento, a lo mejor para que no se hable de otro tipo de temas, que haya un conflicto en los centros? ¿Alguien quiere recuperar en este momento esa imagen de gestor osado, juvenil, bien peinado, que tiene controlada la situación, con una bronca como ya se hizo en una ocasión? Es que a lo mejor lo que nos interesa es la bronca. A lo mejor esto es parecido a lo de Gibraltar con Bárcenas. Vale, que lo que nos interesa es montar un expolio, nos interesa todo, menos dedicarnos de manera razonable a hablar de las cosas que son fundamentales para la isla. Armando, tú como la lectura política, tú que... No, en este caso me lo quito de la boca, ¿no? Como Carlos es socialista, se nota, ¿no? Y es militante y ha ejercido con cargo público dentro del partido, y me imagino que si esto fracasa y hay huelga el día 15, la culpa también la tendrá Rajoy. Yo te digo por cambiar un poco... No, si fracasa la tendremos entre otros nosotros porque estamos soportando el Cabildo también. Pues por eso y lo comprometo ya desde este momento que no voy a venir a esconderme detrás de nada. De todas formas, la estrategia política del Partido Socialista yo creo que le va a ir muy bien mientras esto continúa así. O sea, está dando patadas en el Cabildo de vez en cuando con Loli Corujo, que personalmente me cae muy bien y creo que lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo en Teguise con el plan también, el plan general. El plan general también entre Osvaldo y la teniente alcalde de Lourdes, que es Lourdes, que es socialista, y lo hace también en otros sitios donde está gobernando, ¿no? Yo no sé si esto es un inicio ya de ruptura o creo que es muy pronto, ¿no? Porque a todos nos sorprende de que esto puede... Pero que es mucho más sencillo, al revés. A ver cómo pido perdón por lo que voy a decir, que a mí me puede parecer incluso, o le puede parecer a muchos compañeros, con todo el respeto, que hasta poco se hace. Nosotros gobernamos, y aquí hay periodistas que cubrieron esa información, gobernamos en el Cabildo, con Inés y con Coalición Canaria, y mantuvimos en las cosas que teníamos que mantenerla una lealtad exquisita, y en las cosas que tuvimos que mantener divergencias porque no estábamos de acuerdo, lo hacemos. Sí, pero se dicen desde un principio, Carlos, porque vamos a ver, efectivamente, un poco confusos sí que estamos con, permíteme, esa actitud que en principio tiene el Partido Socialista de apoyar un plan estratégico, volvemos a decir, que plantea un nuevo modelo de los centros turísticos, que es como decir, con esta llave voy a abrir esta puerta. Y de repente nos dice también el Partido Socialista, no, es que con esta llave ya no quiero abrir esta puerta, quiero abrir esa otra. Perdón. Estamos realmente confundidos. Voy a tener que hacer penitencia por lo torpe que soy explicándome y pensarme las cosas más, porque yo te juro que yo no pensé que había dicho eso. Aquí nadie ha cuestionado si el plan estratégico es adecuado o no es adecuado. Aquí hemos dicho que no se puede llegar en una negociación a una huelga en agosto y jeringar la temporada en Lanzarote. Por más que pueda tener todas las bendiciones el plan estratégico, que eso es difícil, siempre habrán pequeñas cosas en las que podemos discrepar, si el precio de implantarlo sin negociación es una huelga en agosto, tú perdona, pero yo tengo en ese momento mis recelos, no sobre el plan, sino sobre que consigamos el objetivo. Y como lo que se trata no es de sacralizar si el plan sí o el plan no, sino buscar los objetivos, si para llegar al mismo sitio hay que dar una pequeña vueltita, hay que hacer 3 correcciones de rumbo, pero cuando se trabaja con personas, ya no solo en política, cuando se trabaja con personas en una empresa pública, en una privada, en la familia, en un club de amigos, entre la imposición, que al final lo que logra es que se quiebren las situaciones, y la negociación que nos permite llegar, yo apostaré siempre por la negociación. Y creo entender que la propuesta que ha hecho el partido es esa. No ha dicho retirar el plan estratégico, no ha dicho no estamos de acuerdo. Ha dicho, señores, hay que sentarse para que esto salga.
que son dos cosas muy distintas. Vale, entonces te he entendido mal. Ya voy a terminar. Venga. Sí, porque él había dicho que es fin de la cita. Otra de Colombo. Pero bueno, negociación ha habido, por lo menos 21 reuniones. 21 reuniones ha habido en las que las partes han tenido oportunidad también de hablar. Y con relación al plan estratégico, es que yo siempre he entendido, a lo mejor también lo he malinterpretado, que el plan estratégico conlleva una serie de modificaciones laborales que también se conocieron en sus aspectos más genéricos en enero, cuando se presentó el plan estratégico. Desde entonces hasta ahora ha habido tiempo para plantear precisamente esos acercamientos de posturas e incluso una postura muchísimo más, en este caso, contundente del Partido Socialista, cerrando filas a favor de que se mantengan a los trabajadores en esas oportunidades de no tener siempre que ser ellos los que rompan los que paguen los platos rotos. Pero que vuelvo a insistir, que el Partido Socialista en este momento ni ha modificado ni ha dejado modificar, ha dicho simplemente que un plan estratégico, una situación como la que estamos viviendo, la salida más conveniente no es la de la huelga. Y como a lo mejor yo soy muy torpe explicándolo y es difícil, pido ayuda. ¿Alguno de ustedes cree en este momento que lo que más que conviene es que se produzca una huelga? No. Esto no coincide que no, es evidente. Pues mira, para mi gusto que eso fue lo que dijo Loli Corujo, que no debe haber una huelga. Si ahora solo vamos a convertir con que el Partido Socialista cambie de opinión, con que el Partido Socialista está dando patadas, eso, perdona, pero eso ya no depende de mí, eso lo hacen otros. Aquí estamos diciendo, y la pregunta es clara, ¿debe haber una huelga? Yo creo que pues si no queremos que haya una huelga, y es la siguiente parte, ¿no será conveniente que se sienten, que se amplíen los plazos? Porque siempre que tenemos un plazo corto surgen los nervios y las tentaciones de imponer. ¿No será conveniente que además se meta un mediador? ¿Eso es lo que ha dicho el Partido Socialista? Y eso es lo que tendrán que aceptar o no las dos partes, ¿no? En el litigio que es la empresa y los trabajadores. Bueno, ahora sí, fin de la cita. Que le ha dimitido otra Suso Machín en el Ayuntamiento de Tinajo. Que es que aquí uno se despista y se cae un concejal. Bueno, el alcalde lo que ha venido a decir, que la concejal en este caso que llevaba el área de festejos tiene una ocupación laboral, no estaba liberada y por lo tanto, bueno, pues tiene mucha carga de trabajo y no puede hacer frente a esa responsabilidad que al parecer le llevaba mucho tiempo. Sí se mantiene en otras, que creo que es Centros y Juventud y otra área que ahora mismo no recuerdo, pero el tema de festejos, bueno, o sea, que no se ha ido, se queda dentro. Ha dimitido solamente de festejos. Solamente de yo pensaba que se había ido. No se ha ido esta vez. Vale. Raquel, ¿cómo se apellida ella? Sí, algo de Raquel. Que pues ha dimitido de las puertas de San Roque. Que son las fiestas ahora de Tinajo, de San Roque. De repente Jesús no ha caído en la cuenta y no traía a Pepe Benavente. O precisamente por eso. La gente emite por cosas muy raras. ¿Están ustedes, un sector residual del Partido Socialista, otro de Coalición Canaria y Andrés Barreto también detrás de la dimisión de la concejal de fiestas de Tinajo, no? ¿Y para qué me preguntas a mí? Para después decir que no dejamos hablar a Armando. Porque el PB, Armando, el pobre ahí, no maneja hilos políticos de ningún tipo. Yo me había quedado ya con el firme propósito de no hablar hasta el final, sino despedirme, pues reconozco y pido perdón que he consumido más tiempo del que me toca. Armando, ¿tú crees que detrás de estas tejemanejes está el Partido Socialista? Estoy convencido de que sí, vamos. Lo tengo muy claro. No, bueno, si se lo preguntas a José Antonio, te hablará, José Antonio de la Voz, que lo vi ayer en este mismo programa, te hablará de que el fútbol es así. Mourinho, que le ha metido el dedo en el ojo Siempre gana el mejor, en fin. ¿No? Hombre, está claro que dentro de Coalición Canaria hay un sector bastante rebelde, lo tenemos en el propio Cabildo, donde Mónica y el mismo Machín también no quieren saber absolutamente nada, que eso por mucho que diga Antonio o el mismo presidente del Cabildo es una presión por parte de un sector importante dentro de Coalición. Y lo de Tinajo, pues no me esperaba no la dimisión, sino la renuncia, ¿no? La renuncia de festejo por parte de esta chica que, por palabras de la oposición, lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? Y lo que no entendían muchos de arriba es por qué ella no estaba liberada, ¿no? Al menos a mitad de jornada, cosa que nunca ha querido hacer el propio Suso Machín, ¿no? Bueno. De todos modos, se toca una reestructuración de las áreas del grupo de gobierno, que ya ha dicho el alcalde, bueno, pues que se va a poner a ello inmediatamente. Eso es fundamental. Yo creo que, en fin, tenemos que estar todos muy pendientes de la reestructuración de áreas que va a hacer Suso Machín en el Ayuntamiento de Tinajo, en fin, porque yo no sé si eso contribuiría a arreglar lo de Gibraltar, pero fijo que ayuda. Es una cosa
Yo no sé cómo Coalición Canaria nos ha planteado hasta este momento el exigir ya la reestructuración de las áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Tinajos. Suso Machinaí se ha dejado ir, y yo no sé si podrá reconducir el tema. Esta mañana tenía una llamada perdida de David Cameron. ¿Lo ves? Te estoy diciendo, es que está todo relacionado. Lo ves, ya te estaba diciendo. Bueno, se puede ir de acampada a Papagayo ya, a partir del día de la huelga. Es que nos cuadra todo, Ayer decía Juan Antonio de Arauz que va a poner los premios de la Biosfera el 7 de octubre, Ursula, ¿te acuerdas? Que es el mismo día. Ahora que ya se abre Papagayo el 15 de agosto, que es el día de la huelga, hombre. Pero muy poco originales. Que hay 365 días en el calendario, por Dios. Poco originales somos. Todavía queda margen para desconvocar la huelga. O para no abrir Papagayos. Vamos a confiar en que en el Consejo de Administración y en días venideros se acuerden. Yo creo que sí. En este sentido, bueno, pues las prórrogas o lo que haga falta para que se llegue a buen puerto. Vamos a ver, la empresa pública Traxa va a ser la encargada de prestar servicios de una manera, bueno, pues digamos, puntual del 15 de agosto al 30 de septiembre en el camping de Papagayo y bueno, pues aportará baños químicos, se encargará un poco del control de la limpieza, así como de las entradas, socorristas en las playas, canalizaciones previstas de agua para que también los campistas, porque en un principio se dijo que no iban a poder hacer uso de las instalaciones y que incluso no iban a tener ni luz ni agua. Como mola el Traxa, tiene de todo, ¿no? Sí, pero bueno, es el acuerdo al que parecer ha llegado el Cabildo de Lanzarote, en ese acuerdo que tenía lugar hoy, esa sesión plenaria, sí. Y el Ayuntamiento de Lleida, bueno, pues que también cede un poco el espacio, ¿no? Sí se establece un precio público, 7 euros por caravana y autocaravana por día y 4 por caseta por día. Es un ligerísimamente, apenas poquito más que lo que era, ¿no? Que creo que eran 3 y 5 o algo así, me parece. Y bueno, son unas decisiones que se han avalado a través de informes técnicos, aunque la solución definitiva llegará con el plan insular. Qué bonito te ha quedado. ¿Te gusta la acampada, Armando, no? No, soy mucho de acampada. Sí me alegro por esta gente, sobre todo para que no me despierten los domingos a las 11 tocando el claxon ahí al lado de mi casa, ¿no? Manifestándose, que la verdad que eran un poco puñeteros, ¿no? Pero bueno, al final creo que han salido, digamos que ganando con este parche, porque creo cuántos días van a poder disfrutar de 45 días. 45 días y también evitamos que muchos que ya se han ido a Fuerteventura a pasar el verano acampando en Fuerteventura, donde no hay tanta restricción en la isla aquella como esta, ¿no? Que al final no nos damos cuenta, pero que campistas de aquí se marchan a Fuerteventura supone que van a consumir allá, que van a dejarse sus euros en tiendas y demás. Y que a la vuelta vienen cargados del Mercadona. Y efectivamente, a la vuelta vienen del Mercadona. Que es lo que hacemos todos cuando vamos a Fuerteventura. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Yo me lo he pasado fenomenal, lo siento. Pero muy bien, muy bien. Y bueno, iba a despedir hasta el próximo jueves, pero no, el próximo jueves es 15 de agosto. Fiesta, sí. 15 de agosto. Exacto. Mi cumpleaños, se celebra en toda España. Bueno. Sí, también. Claro. Se la huelga, abre Papagayo, cumpleaños aquí. ¿O qué fiesta te piensas que es el 15 de agosto? Pues mira, yo no sabía que sería de la ascensión de la Virgen o algo por el estilo. Y el cumpleaños de Carlos. El cumpleaños de Carlos. Bueno, pues no va a haber esta mesa el próximo jueves, así que, en fin, ya vendrán algún día. Hasta mañana, Ursula. Hasta mañana. Hasta otra, Armando. Adiós, gracias. Carlos. Hasta mañana también a todos ustedes. Acuérdense, desde que den las 7 de la mañana ya estamos en la radio de Palique, cada mañana, pero es así, o sea, ya se lleven por el despertador del móvil, por el despertador convencional, por el gallo, por lo que sea, a las 7 ya estamos hablando en la radio mañana, en Biosfera Radio. Buenas tardes, adiós.